Taxi Driver película. Imagina estar rodeado de gente, pero sentirte más solo que nunca. Caminar entre la multitud sin que nadie realmente te vea. Vivir en una ciudad que nunca duerme, pero sentir que tu mundo está en completo silencio. Esta es la pesadilla diaria de Travis Bickle, el icónico personaje interpretado por Robert De Niro en Taxi Driver 1976, la obra maestra de Martin Scorsese que sigue impactando décadas después de su estreno. Travis es un exmarine y veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Su vida es una espiral de aislamiento, desconfianza y frustración. Siente que la ciudad está podrida, infestada de delincuencia y corrupción, y poco a poco, esa percepción lo lleva a un camino peligroso. Pero, ¿es Travis un héroe incomprendido o una bomba de tiempo a punto de estallar? La soledad es el alma de Taxi Driver. Scorsese nos arrastra a la mente de un hombre que busca desesperadamente conexión, pero que, en su intento, solo profundiza su aislamiento. Su interacción con Betsy, Sybil Shepherd, su frágil relación con Iris, Jodie Foster, una joven prostituta, y sus conversaciones consigo mismo en el espejo reflejan un ser humano fragmentado, atrapado entre la realidad y sus propias percepciones distorsionadas. El filme también toca la redención, aunque de una forma retorcida. Travis decide limpiar la ciudad a su manera, actuando como un justiciero improvisado. Su deseo de salvar a Iris parece noble, pero su método lo convierte en un villano disfrazado de salvador. La gran ironía de Taxi Driver es que la sociedad termina viéndolo como un héroe, cuando en realidad su viaje ha estado marcado por la violencia y la alienación. A nivel visual y narrativo, la película es un despliegue de genialidad. La cámara nos sumerge en las calles sucias de Nueva York, acompañada por la hipnótica banda sonora de Bernard Herrmann. La famosa frase "¿me estás hablando a mí?" no es solo una línea improvisada, es un grito de ayuda, una confirmación de que Travis existe en un mundo que lo ignora. Más de 40 años después, Taxi Driver sigue generando debate. ¿Es un retrato de un hombre roto por la guerra y la soledad? ¿O es una advertencia sobre los peligros de la alienación y la violencia? Quizá la respuesta dependa de quién la mire. Pero algo es seguro, no deja a nadie indiferente. ¿Y tú? Cuéntanos. ¿Crees que Travis es un héroe trágico o un peligro latente?